Mucha gente me pregunta qué hacíamos un puñado de mujeres en el observatorio de Harvard. Y yo les respondo que establecer los cimientos de la astrofísica del siglo XX. 21 mujeres que entre 1886 y 1919 fueron contratadas por el director del observatorio, Edward Pickering, en lo que se denominó jocosamente el harem de Pickering. Tuve la suerte de pertenecer a este grupo de mujeres. Permítanme que les hable de algunas de mis compañeras. «1886. El astrónomo y director del observatorio de Harvard, Edward Pickering, recibe $400.000 de la viuda del gran astrónomo Henry Draper. Su objetivo, completar el más ambicioso proyecto astronómico de la época, el catálogo estelar Henry Draper». Un proyecto titánico que implicaba clasificar más de 200.000 espectros estelares, es decir, clasificar por primera vez a las estrellas por su química. Pickering empleó una pequeña parte del presupuesto en contratar mano de obra femenina. Las mujeres son más baratas, sí, ya lo sabemos. Pero Pickering ya tenía experiencia previa en trabajar con mujeres, en concreto con su sirvienta. Sí, su sirvienta, han oído bien. Ella era Williamina Patton Fleming, aunque en el observatorio todas la conocíamos como Miss Fleming. Miss Fleming era escocesa, pero se había mudado a Estados Unidos con su marido, que la abandonó estando ella embarazada. Entonces encontró trabajo como criada, casualmente en la casa de Edward Pickering. Pickering se dio cuenta de que Miss Fleming no era una sirvienta más y acabó ofreciéndole un contrato a tiempo parcial en el observatorio. Al principio eran tareas administrativas, pero poco tiempo después acabó dirigiendo el trabajo de todas nosotras. Era nuestra jefa y una de las mejores y más prolíficas astrónomas de la historia. Estableció un sistema de clasificación estelar que sería la base de los que vendrían después. Descubrió más de 200 variables, una decena de novas y numerosas nebulosas, entre ellas la famosa nebulosa Cabeza de Caballo. Especialmente descubrió un nuevo tipo de estrella, las enanas blancas, un objeto tremendamente denso que corresponde a la etapa final en la vida de una estrella similar al Sol. Miss Fleming acabó siendo nombrada conservadora del archivo fotográfico, el primer cargo institucional de Harvard en manos de una mujer. Y fue la primera mujer elegida para pertenecer a la Royal Astronomical Society. A pesar de todo esto, cada vez que pedía un aumento a Pickering, siempre recibía la misma respuesta. Anda, no pidas tanto, que ya cobras bien para ser una mujer. ¿Piensa alguna vez este mendrugo que yo también tengo una familia que alimentar, como los hombres? No, no lo digo yo. Lo decía Miss Fleming en su diario. Ella fue una gran defensora de los derechos de la mujer y de su papel en la ciencia, aunque continuó sin recibir su aumento. Con el dinero de la viuda de Draper, Pickering contrató a 2 calculadoras más, Annie Jam Cannon y Antonia Caetana Maury. Pero de ellas les hablaré en otro momento. ¡Chao! Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y creo que este vídeo de ficción que nos ha presentado muy bien el contexto en que se sitúa la novela que presentamos hoy, que es Las calculadoras de estrellas, de Miguel Ángel Delgado. Para presentar el libro tenemos junto a él a Marta Fernández, con quien establecerán una conversación para contaros no la novela en sí misma, pero sí contaros lo que envuelve un poco el tema central de esta gran historia, como es el rol importante que tuvieron muchas mujeres anónimas a lo largo del siglo pasado como astrónomas, digamos, y por tanto el rol de la mujer en la ciencia. Aparte de esto, también hemos invitado a Asunción Fuente, astrofísica, que completará esta presentación con una presentación alrededor del rol de la mujer en la ciencia. Espero que disfrutéis de la tarde y más tarde, si tenéis preguntas, abriremos turno de preguntas. Hasta luego.
¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien. Muchas encantado. gracias, lo primero. Muchas gracias por haber escrito este libro, esta novela, Las calculadoras de estrellas, que pueden adquirir en la puerta del teatro y que les reportará momentos de gran placer. La verdad es que digo esto de que les reportará momentos de gran placer con esta voz como de locutora antigua, así un poco de nodo, ¿no? Para estar con la cosa del blanco y negro del vídeo. Pero creo que Miguel Ángel ha escrito una novela absolutamente placentera, que yo confieso que he leído transportándome a cuando de adolescente uno lee a Dickens o a uno de estos grandes clásicos, no solo por los personajes, sino por cómo Miguel Ángel consigue atraparte y llevarte a la época de estas calculadoras de estrellas y a esta época de María Mitchell. Cuando terminé de leer el libro, no solo porque parte de la novela se desarrolla en Nantucket, recordé una cita de Herman Melville que hace en Moby Dick, que dice: para escribir un gran libro hay que elegir una gran historia, y la historia que elige Miguel Ángel Delgado aquí es una grandísima historia, las de las calculadoras de estrellas que hemos visto aquí y la de María Mitchell. Miguel Ángel, yo antes le he preguntado, pero criatura, ¿tú hay algo que no sepas? Es que esta criatura tiene una curiosidad desbordante. Y es una curiosidad que tiene la buena disposición él de saciar siempre. Y entonces cada vez que se encuentra con un personaje absolutamente fascinante, pues nos regala una novela como la que escribió Tesla o La conspiración de la luz, o nos regala un artículo maravilloso en El Español, estos que escribe sobre mujeres, o otros que escribe... ¿Cómo llevas el de esta semana? ¿Cuál de ellos? Varios que escribe, que tiene 2 a la semana, o nos regala una novela como estas calculadoras de estrellas que presentamos hoy. Miguel Ángel, cuéntanos, ¿cómo fue que diste con las calculadoras de estrellas y tú, que eres escritor, además dijiste, pero aquí hay una novela que no se ha escrito y hay unas historias, el de la historia de las calculadoras y la historia de María Mitchell, que no se había convertido en novela? Qué cosa tan sorprendente, ¿no? Pues bueno, buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en este momento, que siempre es el momento más curioso y más complicado, ¿no? Cuando ya has escrito el libro y ya que te ha acompañado tanto tiempo y ya lo presentas. Pues yo me encontré hace años con la historia de las calculadoras, precisamente. Primero con Henrietta Swan-Leavitt, precisamente. Fue este videoblog del Instituto de Astrofísica de Andalucía, precisamente, el que me dio la primera pista para conocer a una de las calculadoras, que fue Henrietta. A partir de ahí... Ahora yo hablo, hacéis como que no miráis, que le están colocando el micro y como que no sonaba. A ver, probemos. No se ha oído, ¿no? Vale. Te hemos oído todos, Miguel Ángel Orlando. Vale. Pues a partir de ahí empecé a conocer historias de otras calculadoras que eran totalmente alucinantes, y yo me empezó a dar vueltas en la cabeza la idea de escribir algo sobre esas científicas norteamericanas del siglo XIX, porque vi que había muchas historias potenciales. Y buscando información, pues compré a través de Amazon un libro de los años 30, un libro de Estados Unidos, que era las científicas americanas de la historia. Y digo, hombre, a ver en los años 30 qué escribían de quiénes eran las mujeres científicas que merecían estar en un libro. Ahí me encontré con otra calculadora, que era Annie Jam Cannon, pero sobre todo en la historia de la primera, Helen Richards, pues resulta que bueno, fue química y fue la primera mujer contratada en el MIT, contratada entre comillas, porque la contrataron a cambio de que no cobrara nada, porque hubo una discusión en el MIT de que si entraba una mujer en el MIT, porque iba a implosionar, poco más o menos, aquello iba a ser un desastre. Y entonces el truco que buscaron fue, bueno, la cogemos, pero no le vamos a pagar. Entonces, si sale mal, si sale bien, ellos muy los que bien. Lo inventaron esto. Sí. Bueno, salió también que Richard se convirtió en una química muy importante y fue la mujer que hizo el primer plan de saneamiento de aguas de una gran ciudad norteamericana. Creo que Chicago, no estoy seguro de si es esa ciudad. Pero bueno, lo importante es que en su biografía
contaba en un párrafo, decía, estudió en Vassar College y allí tuvo de profesora a la famosa astrónoma María Mitchell, que le dijo que ella estaba más preparada, más que para mirar al cielo, para saber de qué estaban hechas las cosas. Dije, María Mitchell, Vassar College, ¿esto qué es? Y entonces ya ahí sí que se me abrió un mundo, descubrí Vassar College, descubrí lo que significó esa universidad, que es algo realmente fascinante, y sobre todo ahí me encontré con María Mitchell, que tengo que decir que fue el gran descubrimiento, porque las calculadoras, dentro de lo desconocido, cuando hablas con científicos, sí que son más conocidas, pero yo de María Mitchell nunca había oído hablar. Y empecé a leer sus cartas, sus diarios, biografías suyas, y dije, pues esto es una novela. Esta mujer vivió una novela. Y ahí fue cuando cristalizó. Y justo después de publicar Tesla y la conspiración de la luz, me acuerdo que con la que era mi editora entonces, con Silvia Sesé, pues dije, pues le estoy dando vueltas a hacer algo. Y contra todo pronóstico no me dijo que estaba loco cuando le dije, astrónomas, siglo XIX, Estados Unidos. Como decir, Dios mío, ¿dónde vamos con eso? Me animó, luego con Ana, sorprendentemente tampoco le pareció una locura, ya con ella ya cristalizó la idea y así acabó surgiendo esta novela. Esa es la historia. Yo recuerdo cuando Miguel Ángel estaba empezando a escribir esta novela y cómo esta fascinación por María Mitchell y cómo cada vez que ibas investigando, porque Miguel Ángel después de Sherlock Holmes y Grison es el hombre que más investiga del mundo. No tanto, Él pero se bueno. mete, empieza a tirar del hilo, no, pero tú empiezas a tirar del hilo, empiezas a tirar del hilo y te sucede esto que has contado y encuentras otras cosas, ¿no? Y cómo empiezas a descubrir cosas sorprendentes de esas que dices, si esto lo escribes en una novela sin estar basado en la realidad, en la vida de María Mitchell, parece que estás construyendo un personaje mítico, pero es que ella tenía verdaderamente vida de personaje mítico. No destripemos la novela, pero sin destripar, ¿qué fue lo que más te conmocionó, te llamó la atención? Dijiste, Dios mío, esto jamás se me habría ocurrido a mí para ponerlo en la vida de esta... Yo, aparte de que el personaje de por sí es apasionante, además leer sus opiniones, leer sus cartas, sobre todo no tienes en ningún momento la sensación de estar leyendo algo de una mujer, de alguien del siglo XIX, porque se expresa con una modernidad y una frescura que no tiene nada de impostación ni de... al contrario. Pero era como contaba las cosas, o sea, cómo contaba cómo se había liado la manta a la cabeza, había viajado por Europa sola, sus historias de sus viajes por Europa son además divertidísimos, tiene el don de contar las cosas de una manera muy divertida. Me hace mucha gracia porque, como verán en muchas de las fotos que van apareciendo aquí detrás de nosotros... Ahí esta es la cocina. Bueno, esta es la cocina, La cocina que aparece en la novela, que es la cocina en la que a uno le gustaría vivir, no solamente cocinar y comer... Pero siempre sale muy seria en las fotos y parece una señora muy gruñona, y era todo lo contrario. Era muy alegre, le gustaba mucho la vida y era algo que se notaba. Pero lo que me fascinó, digo, pero si es que aquí está todo. Nace en Nantucket, la época de Moby Dick, están los balleneros por el medio. Luego se va a Nueva Orleans y a un mercado de esclavos, y a Dios pone por testigo que nunca va a vestir algodón para combatir eso. El algodón, sí, sí. Sí, sí. Y luego estalla la guerra civil, luego sus viajes por Europa, que son divertidísimos, geniales, todas las cosas que le pasan. Luego Vassar College, que es una aventura en sí misma, que luego se meten en luchar por el sufragio un poco a su pesar, y todos sus enfrentamientos. No sé, tengo que confesar que lo que me llevó a construir la novela fue María Mitchell, porque me di cuenta de que las calculadoras son un hito en la historia de la ciencia, pero para que existieran las calculadoras tuvo que existir antes alguien como María Mitchell. Porque además a María Mitchell lo que le gustaba era
bueno, aparte de que le gustaban muchas cosas, pero tenía un talento, un don especial para enseñar aquellas cosas que ella sabía, ¿no? Sí. Y esto a ti también te fascina mucho, que tú también tienes este talento para enseñarnos cosas y para divulgar, como nos demuestras en tus libros y en tus exposiciones, pero hay algo muy bonito en cómo lo cuentas, ¿no? Esta generosidad de María Mitchell. Bueno, lo que María Mitchell es que tenía sobre todo, y yo es que creo que es muy válido las cosas que decía. María Mitchell creía en la educación por encima de todo. Ella defendía el papel de la mujer. Hay una frase en la que dice, bueno, resumiendo, yo cuando empecé a dedicarme a la ciencia decía cuánto necesitan las mujeres la ciencia, pero ahora cuantos más científicos conozco pagados de sí mismo, me digo, ¿cuánto necesita la ciencia a las mujeres? Claro, esa me parece genial, pero ella decía que la grandeza de un país es la educación. Para ella era el principal tesoro. Y decía que de todo la mujer debía tener acceso a la educación exactamente igual que el hombre, que la escuela le daba a todas las personas las armas para triunfar porque les enseñaba a leer y escribir y les enseñaba el cálculo. Si salías con eso, a partir de ahí tú eras responsable de abrirte camino para seguir adelante. Defendía las bibliotecas por encima de todo. Decía que un buen libro en una biblioteca equivale a 10 profesores. Es decir, lees esas cosas y te fascina, te fascina. Entonces, si ella tenía una profunda fe en el poder de la educación y era muy norteamericana en el sentido de que también defendía mucho la capacidad del esfuerzo personal, de que el Estado tiene la obligación de dar las herramientas, pero luego el esfuerzo tiene que venir de cada uno. Ahora que estamos hablando de la educación y de la importancia de la educación y de la fe de María Mitchell en todo eso, vamos a hablar un poco de Vassar College, del Vassar College de esta época. Porque claro, quizá algunos teníamos la idea de esta versión femenina de Harvard para señoritas en las que se enseñaban artes y en las que se enseñaban algunas cosas más liberales, pero en aquella época, ¿no? Y era un lugar donde se estudiaba ciencia y donde bueno, pues se estudiaban estas cosas que estamos viendo aquí, ¿no? Hay bonito este doodle. Ese es el doodle de María Mitchell, qué bonito precisamente. Cuéntanos, ¿cómo era este Vassar College con el que tú te encuentras en tu Pues investigación? es algo muy sorprendente. En los años 60 hay todo... Es la época de las grandes nuevas fortunas, los grandes nuevos apellidos, los Vanderbilt, los Astor, Entonces todos, pues yo hago una ópera, pues yo hago una biblioteca y yo hago un hospital y yo creo que Matthew Vassar, que era un gran industrial de la cerveza, ¿cómo habíamos dicho? Poughkeepsie. Poughkeepsie. Poughkeepsie, es que me ha dicho cómo hay que pronunciar. Sí, llevamos toda la tarde, Poughkeepsie. Sí, esto es, por cierto, el observatorio de Vassar College. Esto es Vassar College. Pues de repente, influido por un reverendo que había dedicado su labor a la educación de las mujeres, pues dice, bueno, ¿en qué hago que destaque? Todo el mundo tiene un hospital, este tiene un hospital, este tiene... Y le dice, ¿por qué no hacer una universidad de élite para las mujeres? En ese momento las mujeres no podían estudiar en ninguna universidad, no podían cursar estudios superiores. Y contra la opinión de la mayor parte de su familia, que lo consideraba que era horroroso, que para qué iba a gastar el dinero en eso, Matthew Vassar empieza la construcción en 1861 y la termina en 1865 de Vassar College, que es efectivamente la primera universidad de élite exclusivamente para mujeres. Y la primera profesora que se contrata, y en cierta forma el nombre alrededor del que se construye todo el proyecto, es María Mitchell. Que lo bueno no solamente es esa idea de enseñar a las mujeres, sino algo muy sorprendente. El programa de estudios era 50% arte, digamos, arte, literatura, se aprendían escultura, pintura, literatura, 50% ciencia. Hay unas fotos maravillosas de las actuaciones de fin de curso que aparecen las alumnas vestidas de fórmulas trigonométricas y todo, que tienen muchísima gracia, pero lo sorprendente era esa idea que lo rodeaba todo y que incluso María Mitchell aplicaba. María Mitchell, aparte de las clases, pues hacía sus famosas veladas en la cúpula del observatorio, en las que, por ejemplo, las alumnas que iban tenían la obligación de hablar en verso improvisando.
Y, claro, por ejemplo, pentámetro yámbico, además, era sí, sí, necesario. eran como peleas de gallos, de raperos, pero un poco siglo XIX y de señoritas, vamos, serían más... Y las tuteaba, cosa Esto que era era una un cosa, escándalo claro. para Lady Lyman, que era la directora, les tuteaba. Ajá. Estamos viendo estas fotos que son todas fotos de la época, con los telescopios de la época, cómo hacían esas Sí. observaciones y los descubrimientos tan importantes que realmente se hicieron, ¿no? Con estos telescopios que ahora nos parecen Sí, tan rudimentarios, sí, ¿no? Asunción luego nos lo Sí. puede comentar más, porque ahora, claro, nos dice que los astrónomos no miran por los telescopios directamente. Aquí estamos manipulando exactamente lo que nos ha dicho. Pero sí, además, por si hay alguien aquí que ya haya leído el libro, pues seguramente irá reconociendo muchas de las cosas que van apareciendo, pues son todo cosas que aparecen en el libro. Esto, por ejemplo, es el eclipse solar que se vio desde Denver, en Colorado, donde en medio de todos Colorado era un sitio que le habían prácticamente quitado a los indios pocos años antes, todo lleno de Y vaqueros. sin prácticamente. Sí, todavía hoy en día, ¿no? Casi. Y ahí iban estas señoras con sus corsés y con sus telescopios a observarlo. Claro, el resto de los científicos fliparían cuando sabían que existían estas mujeres que Sí, estaban haciendo esto, con perdón del... sí, pero a María Mitchell le tenían un enorme respeto. Claro. No en vano en realidad es el primer gran científico estadounidense. Si dejamos a un lado, pues Franklin, estos que no eran exactamente científicos, aunque hicieran cosas, pero digamos fue la primera gran científica y científico profesional, y descubrió un cometa. Sí. Que eso para Estados Unidos, un país que era pequeñísimo, se convirtió en una cuestión de Estado, vencer a Alemania, que los astrónomos alemanes, los astrónomos franceses, los Sí, porque también ingleses los reivindicaron, ¿no?, reivindicaban. el descubrimiento de este cometa Sí. con telescopio, que era la novedad, ¿no? Exacto, era un premio que había puesto el rey de Dinamarca para la primera persona que descubriera un cometa con un telescopio. No podía verse a simple vista. De hecho, es el Miss Mitchell's Comet, que el problema es que no va a volver nunca porque no es periódico, no se puede tener todo. Pues bueno, pero vuelve en la novela y Sí. vuelve María Mitchell. Estas son las primeras alumnas de María Mitchell, incluida la que luego le sucedió, es la que está sentada leyendo, ya se ve que era más lista. Ya se ve que es la que se queda con el libro. Que es Mary Whitney, que fue otra gran astrónoma que la sucedió en la cátedra de Vassar College. Claro, yo decía antes que es una novela que tiene un sabor de novela clásica por cómo presenta a los personajes, porque tú no nos hablas de las calculadoras de estrellas ya cuando son mayores, sino que las calculadoras de estrellas cuando está empezando. son unas niñas que llegan aquí por algún motivo y tú nos cuentas la historia, es una historia de formación de estas jóvenes, ¿no? Alrededor de María. Además hay una diferencia entre hay que tener en cuenta que el proyecto, como bien veíamos en el vídeo, era un proyecto faraónico, fueron 30 años de trabajo, de catalogación. Hoy en día eso lo harían ordenadores y se tardaría nada. Pero, entonces, hay una diferencia entre las primeras calculadoras que llegan ahí, algunas con una historia personal como la de Mina Fleming, que es realmente impresionante. Y luego están pues más los últimos años, porque ahí ya empieza a haber astrónomas que han podido estudiar y sí que tienen, como Cecilia Payne, por ejemplo, que Cecilia Payne llega porque no puede hacer el doctorado en Inglaterra. Entonces ya hay una diferencia, pero me gusta ese momento cuando empiezan, porque se junta ahí un puñado de genios que probablemente nadie sabía que lo eran. Henrietta Swan Leavitt, yo me leí una biografía de ella, la biografía de Henrietta Swan Leavitt son apenas 100 páginas si llegan de verdad la vida de ella, porque se sabe muy poco. Se sabe que se volvió sorda a lo largo de esos años, se sabe que desaparecía durante meses, pero no se sabe dónde iba, a qué se dedicaba. Se le llegó a proponer, hubo un académico de la Academia Nobel que la quiso proponer en 1925 para el Nobel, le escribió una carta, la carta llegó a la casa, nadie se había enterado que ya se había muerto hacía tiempo, y lo que es más triste es leer su testamento, en el que deja una silla, un vestido, es una cosa realmente triste. Y
probablemente muchas de ellas, no sé si eran conscientes hasta qué punto estaban cambiando la historia de la ciencia. Claro, además tú dices que se junta todo este talento en ese lugar con la particularidad de que este talento podría no haber estallado, por decirlo de alguna manera, o florecido, porque era el talento de mujeres y porque esto no era lo habitual, ¿no? Es que lo triste es que nadie esperaba de ellas que hicieran lo que hicieron. Entonces eso es lo realmente sorprendente. Es que Pickering hoy lo podemos calificar y con mucha razón como un machista, pero si lo juzgamos según los criterios de su época, era un avanzado. Total. Porque Pickering se arriesgó su prestigio metiendo a mujeres en Harvard. A pesar de las cosas que decía, él era el avanzado. Eso nos sitúa en cómo era el contexto. Es verdad, aquí le tienen, además, a Pickering rodeado de... Pickering es un personaje que de parece un primo todas. de Barnum. Sí, Un poco sí, sí, primo de sí. P.T. Barnum ese, ¿eh? Sí, ahí ya están varias, está Mina Fleming, Cecilia Payne, están ya varias, pero visto desde el punto de vista del momento histórico, Pickering era un avanzado. No, Pickering era un visionario, claro, que de repente se dio cuenta que además estas mujeres hacían el trabajo excelentemente bien. Eran mejor que un ordenador. De como hecho, has el dicho, ¿no? sucesor de Pickering acuñó una unidad de medida de productividad que era el horas chica. ¿Cómo? El horas chica. Sí, sí, hasta hizo una catalogación, dice, un hombre en catalogar X estrellas me costaría tantas horas, pues la hora del hombre es tanto, no sé cuánto, no sé qué más, y se jactaba de las horas chica, que no sé si es una unidad que tendría que ser incorporada no sé, a las medidas astronómicas o algo, las horas chica, pero las horas chica se instauraron en Harvard por el sucesor de Pickering. Es que Pickering no llegó a ver terminada la labor de las Se quedó sin ver lo calculadoras. que él había puesto en marcha, ¿no? Exacto, Y sí. qué pena. No estamos destripando nada de la novela, ¿no? Vamos bien, sin destripar nada. Vale, perfecto. Tenéis todavía muchas ganas de leerla, más todavía, ¿no? Esta reivindicación de las mujeres es curioso, ¿no? Porque estas mujeres y María Mitchell, que podemos decir que es la Eva fundacional de la ciencia americana, porque es la primera en todo, luego se sigue manteniendo. ¿O es una generación especialmente potente, genial y bueno, que merece un libro y que merece un estudio determinado? No, eso nos lo contará ahora mejor Estoy ahí, te das Asunción, cuenta, ¿eh? pero yo creo que sí hubo una huella. O sea, la huella que dejó María Mitchell continuó y hubo un goteo constante de mujeres, no hubo un aluvión porque era imposible, no podía haber una riada cuando las mujeres no podían estudiar. Es decir, María Mitchell tuvo la suerte de ser la hija del astrónomo de Nantucket y de tener una formación que de otra forma no habría podido tener. Pero sí que hubo nombres y el siglo XIX y el siglo XX está plagado de muchos nombres. Claro, además hablamos de María Mitchell, hija del astrónomo de Nantucket. También hay que tener en cuenta que todo esto surge en Nantucket por un motivo estrictamente comercial, que ustedes relacionarán enseguida con la navegación y con la caza de las ballenas, ¿no? Era necesario para que pudieran navegar, tener unas cartas astrales adecuadas y tener unas referencias astronómicas para que pudieran los barcos llegar a los sitios. Además hay un momento muy bonito en el que aparecen marineros, en el que tú describes Nantucket en la novela y en la que uno se ve inmerso en aquella época, ¿no? Es que me gusta además ese episodio porque demuestra que la ciencia no es algo en lo que se gasta el dinero sin que revierta en nada. Por la ciencia, por amor al arte, por amor a la ciencia. En Nantucket la astronomía era básica. El astrónomo de Nantucket era el que calibraba los cronómetros, que permitía que los barcos no se perdieran en la mar, que pudieran volver. Era algo básico. Y a mí me gusta mucho también cómo cuenta María Mitchell, que lo incluyo en la novela, cómo ella acaba aceptando el luchar por que le den la medalla y el dinero que lleva aparejado, porque eso permitía dotar un barco para cartografiar todo el litoral de la isla. Eso era una labor científica que lo que suponía era que dejaran de estrellarse los barcos en los escollos que había en la entrada del puerto, que había mujeres que perdían a sus hombres que habían estado a lo mejor navegando 1 año, 2 años, y cuando volvían se ahogaban delante de las costas porque el barco encontraba unos escollos, y era porque los políticos no daban dinero para esas expediciones de cartografiado.
Y Maria Mitchell acaba aceptando llegar hasta el final por dos razones. Por dar el dinero y para que los políticos, vemos que hay cosas que no cambian, se dieran cuenta que la ciencia sí servía para algo. Así que lo maravilloso de ese momento es que demuestra que la ciencia tiene unos rendimientos. Carlos Briones, el científico y divulgador, tiene una frase que siempre repite. Él cuando ve que en una información se dice España gastó, no sé, dice, no, en ciencia no se gasta, en ciencia se invierte. Es verdad, es cierto. Que no es lo mismo. Y eso es uno de los lugares, claro, en la época de Moby Dick, que iban todos a por la ballena, pues también se estaban haciendo estas cosas de ciencia. Porque si no, no se podía salir a Moby cazar Dick, las ni ballenas nada. y si no, no podía subsistir toda Sí. esta comunidad. Mira, esta foto es maravillosa. Esta foto ya Esta es de es 1925. Ya es más tardía, está más elaborada, pero a mí está... Yo la he descubierto para esta presentación. Yo esta foto no la había visto. Es de un reportaje que hacen en Harvard y es maravillosa. Esta foto es fantástica. Además, claro, estas mujeres convivieron juntas durante mucho tiempo. Sí. Se establecen entre ellas lazos de amistad, de relaciones que tú exploras en la novela desde que eran unas crías. Estas son las actuaciones. Esta es una actuación. Esta es Cecilia Payne, la segunda, y esta es una actuación que hacen ellas, las calculadoras, participan en una actuación en Harvard. La Esto que ya llora es tiene talento, más avanzado. La que llora tiene talento actoral. Mírala, que está ahí muy sentida. Claro, es verdad. No sabemos muy bien en qué consistía la obra. Esto es cuando iban a pedir el dinero para seguir investigando y no se lo seguro. daban y entonces tenían que llorar. Sí. Bueno, fíjate, porque hay algunas cosas que no han cambiado. Esto que decías, ¿no? De que los políticos se tienen que enterar que la ciencia sirve para algo y seguimos un siglo después clamando por todo Desde esto, luego. ¿no? Sí, ¿qué ibas a decir? Que yo creo que ya podíamos... Sí, ¿te yo parece? había hecho la pregunta esta de las mujeres para ya dejar en suerte, porque claro, Sí. estamos hablando de estrellas, estamos hablando de mujeres que investigan, estamos hablando de Maria Mitchell y de sus calculadoras de estrellas. Hablo el cuadernito con la chuleta porque tengo que leerlo textualmente, que es muy bonito. Cuando Miguel Ángel me dijo que iba a hacer la presentación y que quería que estuviera con nosotros una astrónoma, pensé, ay, qué bien, que encima vamos a hablar de cielo, de investigaciones y que vamos a hablar del papel de las mujeres en la ciencia hoy en día, porque creo que en la novela de Miguel Ángel abre además pues este asunto del que también hay que hablar, ¿no? Cómo las mujeres ahora están investigando. Tenemos con nosotros a una astrónoma, es Asunción Fuente Fernández, es astrónoma en el Observatorio Astronómico Nacional. Esto es lo que voy a leer. Sus estudios se centran en los cambios físicos y químicos del gas interestelar durante los procesos de formación de las estrellas y los planetas. A que tienen muchas ganas de oírle hablar, que nos explique y que nos cuente cuál es el papel de la mujer en la ciencia. Por favor, Asunción, un aplauso muy grande. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Miguel Ángel, a Marta, a la editora, a todo el mundo. Y entonces, cuando Miguel Ángel me habló de la posibilidad de estar aquí, pues yo tenía varios motivos, ¿no? Uno era claramente apoyar el libro, que yo también lo he leído y os lo recomiendo a todos. Y luego un segundo motivo, que no lo quise reconocer, y es aprovechar la situación también, ¿no? Para contaros mi historia, para contaros lo importante que son las mujeres en la ciencia, para animar a los más jóvenes, a todos, a los chicos y a las chicas, principalmente a las chicas, y los que estáis aquí que ya sois más mayores, a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestras hijas, a vuestras nietas, a que os dediquéis a la ciencia, y también para explicaros un poco que realmente pues todo no es de color de rosa, y aunque hemos avanzado mucho, pues nos queda mucho por avanzar y ahora los protagonistas somos nosotros. Y entonces yo, en mi infancia, cuando era niña, ya hace bastante tiempo, ¿no? Una de las cosas que yo oía constantemente, y yo me lo creía de verdad, era pues, que las mujeres en general no teníamos un interés desmedido por la ciencia. Solíamos inclinarnos más por las humanidades y por el arte y esas cosas. Y eso está bastante lejos de la realidad. Y me gustaría comentar qué podría pensar esta mujer, María Somerville, que es del siglo
18, 19, la verdad es que vivió muchos años, ¿no? La llamaban la reina de las ciencias del siglo XIX, la llamamos ahora, entonces aún no tenían un contexto histórico, era matemática, astrónoma, física, se dedicó toda su vida a la ciencia, y cuando ya era una señora muy mayor, pues dijo esta frase que aquí he puesto y la tengo que leer para no equivocarme, que dice: tengo 92 años, mi memoria para los acontecimientos ordinarios es débil, pero no para las matemáticas o las experiencias científicas. Todavía soy capaz de leer libros de álgebra e incluso de resolver problemas. Esta era María Mitchell en el siglo XIX. Una historia, a ver si se pasa, esperar, creo que no ahora, bueno, perdonar. Una historia aún más sorprendente es la de Rita Levi Montalcini, neurobióloga italiana de origen judío. Su padre era ingeniero, su madre era pintora, y bueno, cuando llegó adulta se quiso estudiar medicina, sus padres se negaron y comenzó a trabajar en una panadería para pagarse los estudios. Eso tenía mucho mérito porque era alérgica a la levadura y eso era malo para su salud. Acabó sus estudios brillantemente, comenzó a trabajar en un laboratorio. Pero bueno, llegó Mussolini al poder y prohibió a todas las personas de origen judío tener una carrera profesional. Así que ella se fue a casa y montó el laboratorio en su dormitorio. Y en su dormitorio hacía experimentos con embriones de pollos. No me quiero ni imaginar lo que debía ser aquello. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se fue a Estados Unidos y finalmente pues, le dieron el premio Nobel en 1986, justamente porque descubrió que existen unas sustancias llamadas factores de crecimiento que hacen que las neuronas se reproduzcan, crezcan más rápidamente. Seguramente mi personaje preferido, como el de Miguel Ángel y el de muchísima gente, es Henrietta Leavitt, por lo desgraciada de su historia, ¿no? Por quedarse sorda a los 24 años, porque vivió pobremente, jamás tuvo un reconocimiento y jamás lo pidió, porque otras mujeres, como veréis, lo han pedido. Ella nunca lo pidió, tal vez porque se encontraba un poco como... El ser sorda yo creo que le daba más inseguridad, pero hizo el descubrimiento, uno de los descubrimientos más importantes en la astronomía, porque ella encontró la manera de medir la distancia a las estrellas. Gracias a ella y a poder medir las distancias a las estrellas, ahora podemos saber cuál es el tamaño de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, y podemos saber que nosotros nos encontramos ahí un poquito apartados del centro. Gracias a ella, Edwin Hubble vio una mancha en el cielo, dijo: ¿qué es eso? ¿Será una nebulosa de por aquí cerca? Y no, era Andrómeda, era otra galaxia, y supo que esa mancha en el cielo era otra galaxia, y gracias a ella también Hubble pudo posteriormente encontrar la expansión del universo y el corrimiento hacia el rojo. Se murió muy pronto y en 1925, esto ya lo ha dicho Miguel Ángel, un matemático sueco, Gösta Mittag-Leffler, la intentó proponer para premio Nobel, pero ya se había muerto. Y quedaos con este nombre porque aparece muchas veces, como veréis. Los premios Nobel siempre han tenido una cierta habilidad para esquivar a las mujeres, ¿no? No solo ahora, ya desde el principio, ¿no? Otra mujer a la que esquivaron fue a Rosalind Franklin, también era de origen judío, no sé por qué, pero la verdad es que hay muchísimas grandes científicas de origen judío. Trabajaba americana, trabajaba en un laboratorio estudiando la estructura del ADN y en ese momento había dos grupos que estaban compitiendo en ese campo. Uno era el de Watson y Crick en Cavendish y el otro era el de Wilkins y Rosalind Franklin en el King's George. Wilkins y ella se llevaban fatal, tan fatal se llevaron que finalmente se acabaron separando. Pero desafortunadamente, antes de eso, Wilkins le enseñó a Watson y Crick las imágenes que había obtenido ella del ADN mediante la técnica de difracción por rayos X. De ese hecho hubo 3 artículos que se publicaron, uno primero de Watson y Crick, otro de los 3, Watson, Crick and Wilkins, y otro de Rosalind Franklin, y a los 3 proponiendo la estructura de doble hélice del ADN. Finalmente consiguieron el premio Nobel, pero como veis se lo dieron a los otros 3 y a ella no. Pero no solo eso, porque ella no se desanimó, esta sí era rebelde, ¿no? Esta sí que protestaba mucho a todo el mundo y se tenían una buena opinión de sí misma. Y se separó, se fue a otro laboratorio y allí, con la misma técnica, empezó a estudiar virus. Desafortunadamente se murió muy joven, se murió con 37 años. Este era su estudiante, Aaron Klug.
Siguió estudiando virus durante toda su vida y finalmente también consiguió el premio Nobel. Así que a esta la esquivaron 2 veces, ¿no? Una antes y otra después. Otra mujer esquivada fue Lisa Meitner, que también era de origen judío, que estudió sus estudios junto con Otto Hahn. Los dos trabajaban en el mismo laboratorio durante muchos años en Alemania, dieron lugar a descubrir la fisión del núcleo de uranio, cómo el núcleo de uranio cuando se desintegraba expulsaba mucha energía, desprendía mucha energía, y eso es la base de la energía nuclear, de nuestras centrales nucleares y también, desgraciadamente, de la bomba nuclear. Estos estudios, ella también tuvo que huir cuando Hitler subió al poder. Para ser justos, hemos de decirle que Otto Hahn la ayudó a huir. De hecho, dicen que le dio un anillo de diamantes de su abuela para que pudiera usarlo para sobornar a los aduaneros para que la dejaran salir. Se fue a Suecia y cuando le dieron el premio Nobel solo se lo dieron a Otto Hahn y ya no se lo dieron a ella. Eso sí, se quedó con el anillo, porque no tuvo que sobornar a nadie finalmente. Ella sí que protestó, bueno, ella nunca discutió los méritos de Otto Hahn, pero sí se lamentó de que no se reconocieran los suyos. Y le dieron bastantes premios, pero desde luego ya nunca más le dieron el Nobel. Y el caso más reciente es de Jocelyn Bell, aquí la veis, no se ha muerto aún, porque como veis es aún joven. Aquí la veis con el interferómetro que ayudó a construir con su director de tesis, Anthony Hewitt, y ellos querían ver las señales en ondas de radio que venían del universo, estaban estudiando los cuásares. Le ayudó a construir este telescopio y se dio cuenta Jocelyn de que había una señal que se repetía, un pulso que venía periódicamente cada segundo. Ella pensó que podía ser, al principio, un extraterrestre, y no era porque fuese inocente e ingenua, es porque realmente un pulso periódico se parece un poco a las señales para las transmisiones de Morse y cosas así, ¿no? Y todos los científicos, yo creo que el sueño de descubrir vida extraterrestre pues es el sueño de cualquier científico, ¿no? Le llamó el hombrecillo verde. Pero ella misma siguió investigando y ya finalmente supo que no era un extraterrestre, pero era una cosa también muy interesante, era un púlsar, ¿no? Era una estrella de neutrones que rotaba muy rápidamente. Ese descubrimiento también llevó consigo un premio Nobel, que tampoco se lo dieron a Jocelyn Bell, se lo dieron a su jefe, a su director de tesis. A ver. Bueno, no todos son desgracias, no todos son fracasos, y hay una mujer que ha triunfado en ciencias, Marie Curie. Marie Curie ha sido la primera casi en todo. Fue la primera profesora de universidad en París, la primera profesora en París, en la Universidad de París, no la primera profesora de universidad en todo el mundo. Hubo otras antes. Fue la primera persona, hombre o mujer, en tener 2 premios Nobel. Fue la primera mujer que dirigió un instituto científico. Pero a pesar de ello, tampoco es oro todo lo que reluce y también tuvo bastantes problemas. Aquí la vemos con su esposo, con Pierre Curie. En el laboratorio en el que trabajaban antes, en 1903, recibieron un premio Nobel por sus descubrimientos junto con Henri Becquerel. Lo que no se cuenta siempre es que este premio Nobel estaba destinado solo a los dos, a Pierre Curie y Henri Becquerel. Pero ese matemático del que os hablé antes, Gottard-Mittag-Leffler, se enteró y escribió a Pierre Curie una carta diciéndole: mira, a tu esposa no le van a dar el premio Nobel. Pierre Curie, si de algo, además de ser un gran científico, desde luego apoyó siempre enormemente a su esposa, protestó y este premio Nobel se lo dieron a los 3. Aquí tenéis Pierre Curie, todos sabéis que desgraciadamente murió muy pronto, en 1906, en un accidente. Esto es un congreso en Bruselas y aquí vemos a Marie Curie. En 1911, este es Henri Poincaré, con el que está hablando, ¿no? Pues en este grupo de hombres, uno de esos es un químico muy famoso que se llamaba Paul Langevin. Pues cuando Marie Curie estaba en este congreso, se publicaron unas cartas en los periódicos un poco escandalosas, en las que, si bien no se demostraba, porque no eran tan explícitas, que hubiera un romance entre los dos, pues sí que parecía que había una cierta amistad. Estas cartas las publicó la mujer de Paul Langevin, porque ella era viuda, pero Paul era un hombre casado. Cuando volvió a su casa, Marie Curie en París, tenía scratches en la puerta que la insultaban. Le decían que era una anticristiana, una extranjera, una destrozamatrimonios.
Su hija ya era mayor, Irene Curie tenía ya 14 años y tuvo que huir de su propia casa con sus hijas, irse a casa de unos amigos, para no tener que soportar la presión que la sociedad francesa le estaba haciendo. Esto duró bastante tiempo. De hecho, el que no entrase en la Academia Francesa en ese momento, en 1911, está relacionado con este escándalo que tuvo que vivir, pero afortunadamente el Premio Nobel de Química sí se lo dieron. Tenéis que saber también que después de esto Marie Curie cayó enferma, tuvo una afección renal y una gran depresión y durante 14 meses no volvió a trabajar. De hecho, vivió de incógnito, ya diríamos ahora, bajo seudónimo, en casas de amigos para que nadie la reconociera y nadie la relacionara con el escándalo que le había tocado vivir. Y aquí viene nuestro amigo Gotthard Mittag Leffler, este matemático, miembro de la Real Academia de Ciencias sueca y que defendió enormemente a las mujeres. También él fue el que contrató a la primera profesora de matemáticas en una universidad, Sofía Kowalewska. Pues este hombre, seguro que todos habréis oído esa historia de por qué los Nobel no hay premio Nobel de matemáticas. Y dicen, pues es porque había un matemático que estaba enemistado con Alfred Nobel. Se decía, siempre ha habido una especie de cotilleo también en la ciencia, no solo en el Sálvame, que era porque tenía un romance con su esposa. Pues este es el señor con el que estaba enemistado Alfred Nobel y por el cual hoy no tenemos premio Nobel de Matemáticas. Yo creo que lo del romance seguramente sí que es una leyenda, porque visto los dos perfiles, estos dos hombres no tenían nada que ver, ¿no? Este era un hombre muy progresista para su tiempo y Alfred Nobel era poco menos que un misógino. Volvemos a Maria Mitchell. Yo no voy a hablar tanto ya de Maria Mitchell porque tenéis que leer el libro y porque ya os han hablado mucho, pero sí quiero destacar su gran papel de educadora. Igual que antes lo ha hecho Miguel Ángel. Esta foto la he puesto porque la primera vez que yo la vi me pareció que era de la película Mujercitas. No sé si os acordáis que se parece mucho, pero no. Son las alumnas de Maria Mitchell. Maria Mitchell dio mucha importancia a la educación. Y yo creo que ahora ya no nos acordamos de lo difícil que fue para las mujeres entrar en la universidad. Hasta finales del siglo XIX no podían entrar. A partir de 1850, 1870, algunas podían entrar, pero eso no era fácil. Tenían que tener una dispensa especial de todos los profesores y de los rectores de la universidad. Por eso Concepción Arenal, que habréis oído hablar de ella, estudió la carrera de Derecho vestida de hombre. Normalmente los profesores decían, vale, puede venir, pero no se puede sentar con los demás alumnos, tiene que sentarse aquí a mi lado para que no perturbe las clases, ¿no? En su caso, además, tenía que vestir de hombre. Además, estas mujeres, en general, ninguna había estudiado secundaria ni había hecho exámenes, con lo cual para ellas los exámenes eran una cosa muy difícil. Y hasta 1910, hasta el siglo XX, no se consiguió que las mujeres entraran a la universidad de una manera normal, simplemente matriculándose. Y aprovecho ya esto un poco, ¿no?, para hilar un poco con la historia también de las mujeres y de las científicas en España, porque en España es en 1910 cuando entran las mujeres en la universidad y en 1915 ocurre una cosa muy importante y es que se crea la Residencia de Señoritas, que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ella. La dirigió María de Maeztu, que creo que es una persona que nunca se le ha reconocido la enorme labor que hizo por la ciencia y por las mujeres. Esto era algo más que una residencia. Las chicas que iban allí tenían un tutor que les explicaba lo que deberían o no deberían estudiar, que les aconsejaba. Era algo más que una residencia, organizaban conferencias, seminarios. Al principio, porque ahí iban universitarias y también iban chicas que querían estudiar para ser maestras, ¿no? Al principio, en 1915, casi todas eran maestras, pero al final, en 1930, 31, el 70% ya eran universitarias. Además, en este centro, por esa época, hubo unos cuantos millonarios americanos que decidieron, un poco se sentían culpables por lo de la guerra de Cuba e intentaron poner dinero en la ciencia en España. Una de ellas fue Mary
Mary Louise Foster, que lo digo bien. Esta mujer vino, era una gran química, vino a la residencia de señoritas y dijo, en España la verdad es que las universidades, las residencias carecen de laboratorios buenos para poder hacer prácticas. Lo que pasa, eso me hizo mucha gracia y por eso lo repito, que los españoles están tan acostumbrados que no se quejan mucho, pero realmente no tienen los medios. Esta mujer montó un laboratorio de química, el laboratorio Foster, dentro de la residencia de señoritas para poder hacer experimentos. Otro americano, Rockefeller, dio dinero para crear el Instituto Nacional de Física y Química. Aquí trabajaron gente tan importante como Blas Cabrera y Enrique Moles, por ejemplo, y Miguel Catalán. Bueno, pues de todas esas mujeres que trabajaban en los laboratorios Foster, muchas de ellas entraron también a trabajar en el Instituto Nacional de Física y Química. Y al final, en 1932, de 158 trabajadores, 34 eran mujeres, un 22%, que no está nada mal. Y estas mujeres, no os creáis que hacían un trabajo de tercera clase o de quinta clase. Aquí tenéis que muchas de ellas fueron becadas para trabajar en el extranjero. Y, por ejemplo, Pilar de Madariaga estuvo en el Vassar College. Otras estuvieron en el Cavendish Institute. Realmente estaban haciendo ya en ese momento una ciencia de primer orden. Y diréis, ¿y ahora qué pasa? Porque si en 1930 había un 22% de mujeres, ahora habrá muchísimas más, ¿no? Pues no ha sido tan fácil, la verdad, no ha sido tan fácil. Estos son los datos actuales del 2015 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto que veis aquí es la carrera estándar de un investigador. Primero uno hace la tesis por aquí, y aquí no vamos mal, estamos en el 50%. Esto son ciencias y humanidades, investigación en general. No vamos mal, 50% de hombres, 50% de mujeres. Luego uno hace un postdoc, que se llama, principalmente en el extranjero. Aquí es el punto importante, esas son las becas Ramón y Cajal. Si uno tiene una beca Ramón y Cajal, es posible, tiene muchas probabilidades, aunque últimamente la verdad es que no está tan claro, lo era por lo menos hace 5 o 6 años, de conseguir un puesto en investigación en España. Y aquí, como veis, ya son solo 37% de mujeres. Una vez que uno ya entra en la carrera de investigación, puede ser científico titular, investigador o profesor de investigación, que es el máximo escalón. Y aquí ya solo hay un 25% de mujeres, que este 25% no es tan diferente del 22% que veíamos en 1930. Y diréis, pero claro, aquí hubo una guerra civil, la posguerra fue muy difícil. Bueno, pero si uno mira en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, esto se repite siempre. No es una cosa que sea solo de España. De hecho, España está bien situado. ¿Y qué es lo que pasa, no? Pues hombre, aquí yo os voy a decir mi opinión, porque claro, yo creo que ahora ya las leyes son paritarias. Yo no creo que ahora haya una discriminación en cuanto a las leyes y en cuanto a ese tipo de cosas. Pero hay un factor cultural que parece que aún sigue pesando mucho en nosotros. Aún uno, cuando le dicen, piensa en un investigador, uno dice investigador refiriéndose a investigador e investigadora, es esto del masculino genérico. Pero todos pensamos en un hombre, a veces hasta con barba, ¿no? De hecho, cuando en Francia, que también tienen un idioma como el nuestro que distingue entre géneros, obligaron a poner en las convocatorias los dos géneros. O sea, no poner se busca director, ¿no? Por ejemplo, se busca director o directora, porque parece que cuando ponían solo director había más hombres, y cuando ponían director y ya ponían directora a alguien más, se le ocurría la idea de que eso podía ser también una mujer. Se han hecho muchos estudios, hay un estudio famoso en Estados Unidos, de mandar un currículum, el mismo currículum, una vez se llamaba el candidato John y otro Jennifer, a muchas empresas, y siempre a John le calificaban un poquito más que a Jennifer, ¿no? Se han hecho estudios en universidades online en que los alumnos califican a los profesores y poner a un mismo profesor o profesora con nombre de hombre y con nombre de mujer. Y siempre cuando le ponen el nombre del hombre, le dan un poquito más. No es una gran diferencia, pero siempre es un poco más. Nunca pasa al contrario, ¿no?
De hecho, yo que soy de una pequeña ciudad de Cuenca, hace poco han inaugurado el monumento al maestro. Ni que decir tiene que el maestro es un señor. Y eso que ahora casi todas las maestras son maestras. Y también lo era antes en la guerra civil. El monumento al maestro es el monumento a un señor, ¿no? Este sesgo que se continúa en nuestra mente y en nuestra cultura hace que a pesar de todos los esfuerzos aún haya una diferencia. Y para poder luchar contra esto, pues escriben libros tan buenos como el que ha escrito Miguel Ángel. Y yo estoy aquí contando esta historia para que todos seáis conscientes de ello y que cuando alguna vez tengáis que juzgar un currículum a una persona para trabajar con vosotros, no os dejéis llevar por la intuición de, pues me parece que es muy echado para adelante, ¿no? Que se suelen decir de los hombres, ¿no? Este tiene como muy echado para adelante, o se le ve como con mucha autoridad, ¿no? Y esa intuición es simplemente la consecuencia de la costumbre, de que estamos acostumbrados a ver siempre a una persona, a un determinado género, en un sitio, en un trabajo. Intentáis valorar solo los hechos objetivos, solo lo que se puede medir, porque justamente es en esa valoración. En Ramón y Cajal es verdad que aquí también es la época fértil, ¿no? La gente está por aquí a los 30 años, pero también es la primera vez que hay un concurso de méritos, que quiere decir que tu currículum cuenta mucho, pero hay un elemento subjetivo también de las personas que te están valorando. Así que yo os exhorto a todos a que intentéis ser siempre lo más justos posibles en vuestras valoraciones, también a las mujeres, porque no creáis que eso solo pasa con los hombres, eso también pasa con las mujeres, y que cada día esto pase menos. Y así, para acabar con algo simpático, ¿no? Pues que un día cuando a vuestros nietos o a vuestros hijos, depende de vuestra edad, les digáis, venga, dibuja un astrónomo, pues que no os dibujen esto, que os dibujen esto, por ejemplo, ¿no? Que también es un astrónomo. Ese día seguramente ya habremos conseguido mucho. Muchas gracias. Siéntate, siéntate. ¿Me siento aquí? Siéntate, siéntate. Muchas gracias, Asunción. Muchísimas gracias. Gracias. Antes te preguntaba, ¿y el techo de cristal cuando ya llegáis y tenéis un trabajo, pasa como en otros trabajos, que las mujeres cobran menos que los hombres, que consiguen promocionarse también, además de que consigan promocionarse de manera más difícil? A ver, hay cosas que no, quiero decirte. Por ejemplo, en la administración, los investigadores son personal de la administración. Los niveles están estandarizados, tienen su sueldo, ¿no? Hay complementos por investigación que vienen dados por los artículos y eso. Pero luego hay otro tipo de complementos de productividad que a lo mejor son más, están a la discreción del director. Ahí es donde se puede haber alguna diferencia, ¿sabes? Yo he aprendido también que hoy puede haber diferencias cuando los astrónomos van a pedir un telescopio. Claro, uno en su trabajo pide bolis, yo pido bolis, estas cosas, pero los astrónomos piden telescopio, piden horas de Sí. visionado, que luego no son en telescopio, que es lo que nos hemos enterado hoy también. Sí. Bueno, tú ya lo sabías porque tú lo sabes todo, pero yo me he enterado hoy. Bueno, Pero cuéntanos sí, esto. bueno, de hecho esta semana, curiosamente, esta semana y la pasada ha habido 2 artículos de género en el Astronomy and Astrophysics, que es la revista de astronomía científica por excelencia. Uno de ellos es que hay una cosa que los astrónomos miramos mucho, que son las citas, que es las veces que otros investigadores citan tu artículo. Es una medida de la bondad de tu investigación. Bueno, pues hizo un estudio en Astronomy and Astrophysics y, quitando todas las posibles influencias que puede haber por la distinta edad y todo eso, se vio que si el primer investigador es un hombre, pues tiene un 10% más de citas, en media, que si el primer investigador es una mujer. Y hoy también ha salido un artículo en el que también decían que cuando se pide tiempo a los telescopios, hay un comité que evalúa ese tiempo, esos proyectos. Tú escribes un proyecto con lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer, y un comité de expertos pues tiene que evaluar cuál es el mejor proyecto, pues que también hay un mayor éxito en los proyectos que están escritos por hombres que en los que están escritos por mujeres. O sea que algo hay, y yo desde luego creo que está relacionado pues con eso, con una idea que tenemos metida en nuestra mente, en nuestro cerebro, que es muy difícil de ir contra ella, y la única manera es ser consciente de que la hay, primero, ¿no? Y no dejarse llevar por ella, y decir, bueno, a ver, yo esto lo voy a...
evaluar de una manera justa, ¿no? Y una vez más la educación, ¿no? Sí. Claro, la educación Sí. la crea a partir de María Mitchell, Y ¿no? yo hay una idea además que la primera vez que hablé con Asunción me encantó, lo que tú dices, lo del mito de que la mujer está, por alguna razón, mejor preparada para el arte, para la literatura, porque tú dices que no, todo lo contrario, las mujeres se dedicaron antes de nada a cosas que hoy diríamos científicas, ¿no? Las Esa primeras idea... universitarias fueron matemáticas, médicos, muchas, y químicas, ¿no? Que también era lo que en el siglo XIX, el boom de la ciencia en el siglo XIX estaba en esos campos, ¿no? Siguieron de alguna manera la ciencia más puntera que había en el siglo XIX. Sí, y hay una cosa además de Asunción que no hemos comentado, pero que a mí me gusta especialmente. Claro, pero es que lo de los gases es mucho más impresionante. Bueno, claro, es que dice Marta, hay que contar lo de los gases. Yo me he dicho el así, gas, el parece... gas. suena El gas, un no los poco- gases. El gas interestelar. El gas. Que Asunción además hace algo que yo le admiro muchísimo, que es que escribe cuentos para niños y le preocupa mucho la vocación científica de los niños y también dentro de eso de las niñas. Y a mí eso me parece una labor también que como astrónoma también Pues- bajes, se me entienda, no digo bajes en el sentido de que me parezca algo inferior, que ni mucho menos. Digo bajes porque Esto los que te niños pongas son en el suelo bajitos. a jugar con los niños, con las Exacto. palabras y con los cuentos. A mí personalmente me encanta. Bueno, yo creo que también, además de que me gusta mucho escribir, me gustan mucho los niños y me gusta mucho la divulgación, también coincidió todo eso con la crisis económica, ¿no? Y todas esas cosas de... Se oían cosas en la tele, ¿no? Que a mí me indignaban, como no pretendemos ser como alemanes, ¿no? O no podemos vivir como alemanes. No sé si es que los alemanes tienen unos genes especiales, yo creo que no, que tienen lo mismo que nosotros, son muy parecidos. O te comentaba esa frase de Unamuno, esa de que inventen ellos, ¿no? Que yo creo que todo gran hombre o gran mujer dice una tontería en su vida, y Unamuno dijo esa y se ha quedado para siempre, ¿no? Seguramente diría otras cosas muchas mejores, que ya nadie se acuerda de ellas. Entonces, ahí un poco digo, bueno, es que realmente hace falta alguien que se preocupe de transmitir la vocación científica a los niños, porque ellos ya no las tienen. Si tú no lo transmites cuando son pequeños, nadie va a ser nunca científico ya. Asunción, nos contabas hace un momento que tú lo hacías además recordando las cosas que te preguntabas cuando eras niña. Sí, yo sí. Bueno, es una manera de... Bueno, yo, claro, una manera, un truco, digamos, sin llegar a ser así muy así, sin llegar a ser así muy grandilocuente, como de creatividad, porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a poner yo para los niños? Y dices, bueno, pues primero me voy a acordar de cómo era yo de niña y a mí qué me llamaba la atención cuando era niña, ¿no? A ti te he contado eso de los globos, que siempre me preguntaba, bueno, y si me escapa el globo, vale que lo pierda, pero quiero saber dónde está, quiero saber qué ha pasado con él, se ha vuelto a caer, se ha ido para siempre, ha explotado, no sé, algo habrá Qué pasado con buen ese título es globo. este, ¿dónde está el globo? Sí. Y ya contar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba y, Claro, y por qué científicamente sucede esto? Yo también cuando era pequeña, mis padres me regalaron pues un globo terráqueo, pero como por aquella época estaba muy reciente lo del hombre en la luna, pues también me regalaron una luna. Y la luna era preciosa. Tenía todos sus cráteres, sus montañas, todos los nombres puestos, en latín incluso. Y yo, bueno, aquella luna para mí era el más preciado de mis tesoros. Yo lo miraba desde todas las perspectivas, a ver, y yo pensaba, pero realmente es así la luna, ¿no? La que vemos, y bueno, la verdad es que aún la tengo, pero está abollada. Pero Yo sigue tengo una estando. también está abollada. ¿A ti qué te regalaron? ¿Una máquina de escribir? ¿O un boli como a mí en el trabajo? Sí, no, pero me hice un planisferio, lo recorté de un libro y lo pegué y en los campamentos tengo testigos aquí. Intentaba ver cosas. Una vez dije que vi un ovni, pero bueno, En los campamentos intentaba ver cosas, tengo testigos. Explica. Vamos a dejarlo ahí, sí. No Hacer vamos a ouijas, entrar en más- buscabas a los en más marcianos. detalles, sí. O sea, hay una época ahí precientífica Esto nos ha en la que pasado a todo se todos. mezcla. Sí.
Bueno, ya que hay testigos de los campamentos de Miguel Ángel y ya que tenemos aquí a dos personas que les gusta divulgar y que les gusta enseñarnos lo que saben y además hacerlo de una manera como lo hace Miguel Ángel en su libro, en las calculadoras de estrellas, o como lo ha hecho Asunción, a la que de verdad quiero agradecerle en nombre de todos esta exposición tan fantástica que ha hecho. Y como aquí... Y una cosita, Marta, Sí, que me acabo de no, dar que no me voy a cuenta despedir. de algo imperdonable, que es que no he agradecido a la Fundación Telefónica Claro. que estemos aquí. O sea, no sé cómo se me ha podido olvidar y María ya la hemos fastidiado. Ya la hemos fastidiado, pero bueno, Ha sido culpa mía, que ¿eh? no. Ha sido culpa mía que te he liado con la primera Eso, pregunta. ha sido culpa No, ha sido tuya. culpa mía Todo. completamente, que soy totalmente Sí. consciente, ¿eh? Sí, Bueno, sí. que muchísimas gracias, por supuesto, a Fundación Telefónica también por que desde el primer momento el apoyo también para que hiciéramos este acto aquí, bueno, y que además es algo muy especial por el apoyo que todas las locuras que tanto María como yo les proponemos pues suelen colar, por lo menos la gran mayoría. Claro, yo quería hablar también de esto, de su labor de divulgador, porque como sabéis, Miguel Ángel Delgado, junto con María Santoyo, que está aquí sentada en primera fila, son comisarios de algunas de las exposiciones más espectaculares que hemos podido ver en este edificio. Habréis visto recientemente la exposición que había aquí sobre monstruos de laboratorio, habéis visto a Verne, habéis visto a Tesla. Sé que están preparando cosas, me callo porque soy la discreción venturosa, pero vais a ver cosas muy interesantes. Y como decía, que ellos son dos grandes divulgadores, tanto Asunción como Miguel Ángel, y como hoy hay micrófonos para todos, señoras y señores, y como sé que ustedes son curiosos y que eso es una gran virtud, no sé quién tiene cara de preguntar, pero quien quiera hacer alguna pregunta, alguna observación, que bien sube la luz de sala, es fantástico esto. Alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna observación, o que quiera contarnos algo, o preguntar algo del libro de Miguel Ángel, se puede adquirir por Amazon, se puede adquirir en la puerta. Si alguien tiene alguna pregunta, y si no, seguimos nosotros, ¿eh? María Santoyo tiene una pregunta. Micrófono para la comisaria. Bueno, gracias y también gracias por el libro, Miguel, que estoy terminando y que estoy disfrutando como una enana y os recomiendo a todos. Estoy siendo imparcial, que no parezca que... Vale. Yo, la verdad que tengo una pregunta, como a ti te tengo un poco visto, tengo una pregunta para Asunción. Un poco, dice. No, sí tengo interés en saber, la verdad, porque con independencia de todas las opiniones, a mí mucho run run en la sala con tu exposición, porque sí que es probablemente muy lamentable, ¿no? Lo que está sucediendo en general con la ciencia y en particular con las mujeres en ese campo y en otros tantos. Pero sí quería saber algo positivo y es a qué estás dedicando tus días en este momento, qué estáis investigando, cuántas chicas están contigo en el equipo, cosas que nos puedan animar en un momento dado. Bueno, yo creo que hay una cosa que os puede animar en un momento dado, que es en la Sociedad Española de Astronomía. En este momento la presidenta es una mujer, Etxeska Figueras, ¿no? Eso ya es un campo. Yo me dedico, como ha dicho antes Marta, a estudiar cómo se forman las estrellas y los planetas, ¿no? Primero se forma la estrella a partir de la nube materna y luego en el residuo que queda alrededor se forman los planetas, y trabajo en el Observatorio Astronómico Nacional. En el Observatorio Astronómico Nacional en este momento hay un 25-30% de mujeres. Yo soy la más vieja, pero eso no es un mérito, eso es simplemente que soy la más vieja. Pero realmente pues hay muchas chicas jóvenes, muchas mujeres jóvenes, ¿no? Es que no me gusta llamar chicas a las mujeres porque parece como que es de poca importancia, ¿no? Cuando chicos, ¿no? Cuando se Claro. habla de los astrónomos No o de lo que sea, no decimos se dice, chicos. trabajan no sé cuántos chicos. Claro, No, pues hay muchas eso es señoras astrónomas que son jóvenes, pero son profesionales y que también están haciendo una carrera importante. En mis colaboradoras internacionales he de confesar que hay más mujeres que hombres. Yo no sé si también es porque, pues no lo sé, la verdad es que, claro, iba a decir ahora, porque a lo mejor me entiendo mejor, pero no lo sé, eso también es decir. Es que en este momento también en Europa hay mujeres muy importantes. Por ejemplo, una de mis colaboradoras ahora es directora del Max Planck, ¿no? Que es Paola Caselli. En Francia también hay unas cuantas mujeres muy destacadas, entonces creo que no está mal la astronomía. Es cierto también, te puedo decir, que estamos un poco como contraatacando, porque hubo una época en que había muchas estudiantes y hubo una época incluso que casi todas eran chicas, ¿sabes? Decían,
chicas no, señoras. Decíamos, Bueno, bueno, en esa edad eran chicos, chicos. todos los estudiantes que nos vienen, pues... Pero poco a poco eso se pasó, te estoy hablando de hace 20 años o 25, y parece como que se ha ido hacia el lado contrario, ¿no? Entonces ahora también cuando recuerdo un cartel en Leiden buscando estudiantes de doctorado que te ponían una foto y tal de un joven y han puesto la foto de una chica, ¿no? Un poco porque la verdad es que desgraciadamente aún tengo la impresión de que no se puede bajar la guardia. Que en cuanto uno deja de hacer un poco de presión, en cuanto uno deja de animar a las mujeres, en cuanto uno se descuida, ¿no? Aún hay una tendencia hacia atrás, no sé muy bien por qué, la verdad. Luego está Disney también, que apoya mucho la moción, ¿no? Muchas veces no es tanto despertar la vocación como impedir que haya potencias que la anulen, ¿no? Esa es mi opinión también, pero bueno. Fijaos que habléis de despertar la vocación. Yo creo que el libro de Miguel Ángel también es un libro, no sé qué le parece a María o a Asunción que lo han leído, también es un libro de esos que despierta vocaciones, ¿no? Que a lo mejor alguien lo lee jovencito y dice, pues qué bonito ser astrónoma o astrónomo y qué bonito dedicarse a eso, ¿no? Creo que hay algo muy hermoso que María Mitchell intentaba inculcar en sus alumnas sobre el amor a la ciencia y a la astronomía que tú has conseguido colocar en este libro. Sí, hay una frase además de María Mitchell que me encanta, que le reprocha a las mujeres que dicen, yo es que no puedo hacer eso porque es que soy una mujer. Y ella les contesta, dice, ¿una mujer? ¿Y qué más puedes aspirar a ser? Les contesta, o sea, no puedes decir que el ser una mujer sea un problema, pero sí, totalmente. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho María, pues cuando veamos en una película Disney o en los dibujos animados que ven las niñas, que sea algo normal, que aparezcan científicas, porque lo que me parece increíble es que hace un par de años Lego hiciese por primera vez una pequeña colección de figuritas de científicas, que había una astrónoma, una paleontóloga y una química, creo, pero fue por una demanda por internet, lo sacaron a $60 la caja, se agotó, pero eso fue noticia y encima fue algo único, porque tú te coges el Lego Friends, por ejemplo, que son los juguetes que hay para los más pequeños de Lego, y lo más parecido a una científica que puede haber de los personajes, porque son figuritas en contextos supuestamente, hay una veterinaria. Es lo más. Claro. Pero en cuanto aparece algo que sea un poco más científico, incluso son todos chicos. Y a mí me cabrea porque muchas veces se dice eso, es que os preocupáis de tonterías, ¿no? Un poco lo que dice Asunción, es que eso no tiene ninguna importancia, es que qué ganas tenéis de enredar lo políticamente correcto. No es lo políticamente correcto. Los estudios que conocerá Asunción mejor que yo demuestran que la vocación científica aparece en las niñas muy pronto, incluso antes que en los niños. Pero llega la adolescencia y dentro de que en general creo que tenemos un sistema educativo que no fomenta la ciencia ni a los niños ni a las niñas, pero es todavía más complicado. Incluso en la educación fomenta. Incluso en la educación, sí, bueno, sí, ni la educación, no sabemos muy bien qué fomenta, pero en el caso de las niñas se desploma en la adolescencia. ¿Por qué? Porque los niños todavía pueden ver referentes, pueden ver modelos, pueden ver a, yo qué sé, a deGrasse Tyson, o ahí está Stephen Hawking, o sea, todavía si les interesa serán capaces de mencionar, pero las niñas, ¿a quién ven? Lo poco que ven son hombres, no ven mujeres, no ven que una... Y luego ocurrió lo de la campaña con la directiva europea para fomentar precisamente la vocación de las niñas y sacaron aquel spot horroroso que Asunción recordará, el de la ciencia sexy, y me acabo de dar cuenta que es el mismo titular de la entrevista que me hacen hoy en El Español, lo de la ciencia sexy. Pero bueno, no haberte puesto tan sexy en tus respuestas. No haberte puesto tan sexy en tus respuestas, Miguel Ángel. ¿Qué quieres que te diga? Pero el vídeo era horroroso porque aparecían unas chicas
en un laboratorio poniéndose taconazo, maquillándose, poniéndose todas sexy. Claro, se montó un pitote y tuvieron que retirarlo. Bien, la primera medida de la Unión Europea para fomentar era hacer que... Es que este anuncio explicaba todo lo contrario de lo que tú explicas en tu entrevista del Español, en la que explicas que la inteligencia es sexy, que la inteligencia es algo, en el sentido de que es algo atractivo y que la inteligencia de María Mitchell y de estas mujeres es algo atractivo, y es todo lo contrario a lo que se estaba promoviendo, se estaba enseñando en ese anuncio, ¿no? En el que daba igual lo que esas mujeres tuvieran dentro de su pelo, solo, o sea, de su cabeza solo importaba su pelo, su pintalabios. Pero es que lo escalofriante es que eso supuestamente se hacía para ir contra un problema, y eso había pasado por las comisiones de rigor de Europa, que son todos tan serios y todos con qué tanto por ciento de hombres y de mujeres, de eurodiputados y eurodiputadas? Es que también sería interesante. Y me gustaría saber el comité de la campaña que también... Quiero hacerte ahí un comentario. Yo creo que ese anuncio, que estoy de acuerdo contigo, era muy desafortunado. Estaba luchando con una idea que ahora nos parece ridícula, pero yo la verdad es que a mí me la transmitieron de niña, y es que uno o era... A ver, si eras científica es que eras muy fea, muy fea. No tenías ninguna posibilidad en la vida, claro, nada más que estudiar. Bueno, métela a oscuras con el telescopio ese, que no salga de casa. Es que o estudiabas y te mantenías tú, o no te iba a mantener nadie, porque con esa cara, pues es que no tenías otra opción, ¿no? De hecho, muchas de las calculadoras o la propia María Mitchell nunca se casaron, porque ya de aquella tenían que elegir... Pero esto que dice Asunción esa era una idea que se transmitía, ¿no? Entonces yo creo que un poco, muy desafortunadamente, pues me quería decir, yo lo he intentado decir, pues yo creo que es mejor decirlo contando historias de científicas con vidas muy diferentes. María Mitchell es verdad que nunca se casó, ¿no? Pero Cecilia Payne tuvo 3 hijos y se casó. Y bueno, es que me extrañó por el número, hay una científica del siglo XVII italiana que se llama Laura Bassi, que tuvo 12 hijos, que ya es tener, ¿no? Es verdad que se le murieron muchos, pero tener no los tuvo, se iba ¿no? perdiendo. Claro, bueno, en aquella época la mortandad infantil era muy alta. O sea, que, y no lo he puesto, pero si miráis en las páginas de la Sociedad Española de Astronomía, el único hito de mujer científica se puso por eso, es una señora que es científica, es negra, está casada y tiene hijos, ya no se le puede pedir más. ¿No? Va contra todos los tópicos, va contra todos los tópicos. Entonces, quiero decir que se puede ser científica, pues siendo fea y siendo guapa, casada, viuda, divorciada, como queráis. O sea, hay ejemplos. Se puede encontrar un ejemplo para cada una de esas posibilidades de una persona que tiene una carrera científica importante. No está relacionado con la vida personal. Bueno, no sé si habremos despertado alguna vocación científica hoy aquí. Espero que hayamos despertado muchas vocaciones de leer Las calculadoras de estrellas. Es una novela que vais a disfrutar muchísimo. Además, seguro que os hace tirar del hilo para buscar otras historias o preguntarle a Miguel Ángel, que se las sabe todas, tiene toda la documentación. Yo sé que podrías escribir más novelas con todo lo que has estudiado de esto relativo a ese Vassar College, a estas mujeres, ¿no? Ana se lo teme también. Sí, ¿verdad? Editora, no, pues nosotros lo queremos. O sea, queremos no sé, una secuela, una precuela, un spin-off, un algo. Vale. Queremos más. Bueno, los que no lo hayáis leído... ¡Ahí hay una mano levantada! Vamos a ver, una Pero niña. si yo me iba a despedir y hay una muchacha que quiere preguntar, pues no me despido. Pues que me ha gustado mucho la charla. Muy bien. Solo que no me he enterado mucho porque soy un niño. Bueno, ha ido mejor. Vale. A mí también me ha gustado mucho. ¿Os ha gustado mucho? Es muy natural esa intervención. Está muy bien. Creo que ha sido espontánea las dos. Muchas gracias por esta doble intervención de me ha gustado mucho la charla. ¿Podemos pasar el micrófono para que digan me ha gustado mucho el libro, hay que comprarlo? Pero si yo no lo he leído. No, hombre, no. Pero... Haremos una lectura dramatizada, además entre todos algún día. Yo creo que podemos invitarles porque les veo que tienen talento dramático para esto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los que digan como ellos, pero si no lo he leído, que se pongan a leerlo ahora mismo, que lo van a disfrutar muchísimo. Es una suerte no habérselo leído todavía para poder leerlo. Yo cada día estoy más ciega, ¿eh?
¿Eh? Lo que yo cada día estoy más ciega, Sí, me acabo de dar sí. cuenta. O sea, es la cegatez personificada. Y nada, muchísimas gracias Asunción, muchísimas gracias a Miguel Ángel, muchísimas gracias a María Mitchell por lo que hizo y a las muchísimas calculadoras gracias de a ti estrellas. también. Muchísimas gracias a Fundación Telefónica por habernos cedido este espacio. Y lo dicho, que se puede comprar en la entrada y que ha sido un placer. Y un aplauso para el autor y para nuestra Gracias. astrónoma de cabecera.